Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. En la producción porcina, la mejora reproductiva es un aspecto central, y para ver cómo hacerlo, compartimos con ustedes estas pautas de manejo. En Argentina, los sistemas al aire libre han sido el pilar de la producción porcina nacional. Sin embargo, en los últimos años, la inversión en genética y la planificación de la sanidad, la nutrición y el bienestar animal de los cerdos se ha orientado a los sistemas intensificados. Este replanteo de los esquemas productivos se está profundizando en un proceso lento, traccionado por las granjas y una cadena de valor que manifiesta un crecimiento sostenido. Yo personalmente considero que Argentina tiene entre 400 a 500.000 madres productivas. El 60% de esas madres están en manos de pequeños productores, medianos productores, hablemos de productores que tienen de 100, 150 madres como máximo para abajo. Esos productores son casi más del 90% de lo que integran en el país. Y bueno, después hay también diferencia en cuanto a la cantidad de productores que se tiene en Argentina. Se habla de 6.000 a 8.000, bueno, el SENASA tiene una estadística que habla de más de 10.000, pero bueno, más o menos en ese número andamos. No es tan fácil decir cuál es exactamente el número, porque reitero, cada una de las instituciones que proclama una cantidad de productores lo hacen con diferencia bastante importante. Pero yo creo que para resumir la caracterización del sector tenemos que hablar de un sector que hoy ya está llegando casi a las 6 millones de cabezas faenadas, que estamos en alrededor de 600.000 toneladas producidas y que estamos prácticamente con más del 90% son pequeños y medianos productores y con un stock de madre que ronda las 400 a 500.000 madres. Y si vos mirás el crecimiento fundamentalmente en un índice como es la producción de toneladas de carne, desde la década del 90 hasta el año pasado crecimos casi el 300%. Según estadísticas, el consumo de carne fresca de cerdo per cápita en Argentina se ubica en 17 kilogramos, con estimaciones de crecimiento para este año del orden del 7%. Esta tendencia, y dado que la calidad de la carne producida es un atributo que depende de la genética y del bienestar de los animales, presenta un escenario favorable para la producción porcina, incentivando el desarrollo de proyectos productivos que fomenten el agregado de valor. La evolución ha sido muy importante en todo lo que son los caracteres de velocidad de crecimiento, conformación, magro, y así que se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ha habido en ese camino de la evolución de la selección por el magro, por mejorar la conversión, ha habido cierto deterioro en caracteres que son muy importantes, que es la calidad de carne, que es lo que nosotros seguimos trabajando mucho. Al descubrirse que la calidad de carne es una variable que es poligénica, que no es de genes mayores, que es lo que nos permitió crecer mucho en lo que es el magro, la conformación, la conversión, es un poco más complejo. Respecto de lo que se viene mejoras a futuro en lo que es calidad de carne, también mucho que tiene que ver con los caracteres maternos y demás, la selección genómica va a aportar de cara a futuro una situación de mejoramiento mucho más pronunciado. Así que realmente estamos en un muy buen punto y en una perspectiva de mejora mucho mayor aún. Después, respecto de lo que es las líneas maternas, si bien se mejoraron mucho los números de nacidos vivos, hoy estamos trabajando mucho en lo que es la supervivencia del lechón, la posibilidad de ese lechón de llegar a ser un capón con mucho peso, que no se enferme. Entonces, realmente estamos con un camino genético apasionante por delante y considerando más variables o equilibrando más las variables que estábamos trabajando. Para el primer eslabón de la cadena de valor porcina, existen aspectos básicos que definen los resultados. Un adecuado enfoque en eficiencia alimenticia, el uso de las nuevas tecnologías y la evolución en el mejoramiento de terminadores permite reducir los tiempos de conversión como estrategia para elevar la eficacia de los índices productivos. Los terminadores, al trabajar a veces en Argentina particularmente con menos porcentaje con mucho porcentaje de magro y ponderando más la conversión, hemos perdido un poco en las razas que se utilizan lo que es la velocidad de crecimiento.
Y hoy la velocidad de crecimiento es muy importante porque salen muy caros los metros cuadrados de galpón para hacer y se amortizan en un tiempo mucho más largo. Entonces nosotros estamos muy contentos con el desarrollo de la línea T del padrillo que es un terminador con un porcentaje duro, porque nosotros podemos lograr más kilos por metro cuadrado. Entonces, así la conversión sea tal vez en un rango muy competitivo, de un poco inferior a otros terminadores que aportan mucho más magro y mucha más conversión, así consuman un poco más económicamente y pensando lo que son las inversiones e instalaciones, termina siendo una ecuación mucho mejor tener más kilos de capón en menos tiempo por metro cuadrado. Para que la genética exprese su potencial, debe existir un plan de producción integral que combine aspectos de nutrición, sanidad y bienestar animal, evitando así situaciones de estrés en los animales. En la genética porcina, la mejora de la velocidad de crecimiento es un atributo de los machos terminadores que contribuye a la eficiencia productiva. Pondera mucho la velocidad de crecimiento. Entonces logramos un macho con una excelente velocidad de crecimiento que aporta un magro y una conformación que conforma muy bien a la industria y le sirve al productor en este caso. ¿Por qué? Porque mete más kilos en menos tiempo, podés sacar capones pesados, o en realidad el peso de terminación es el que decide el productor, pero él nos permite sacar un capón de 120 kilos o más al mercado con un nivel de grasa muy bajo y una calidad de carne una buena calidad de carne. Así que bueno, estamos muy contentos porque muchos productores que han empezado a utilizar el padrillo T, que tiene un porcentaje de duro alto, logran mucha más cantidad de kilos y en un tiempo más bajo. Entonces hoy podemos llegar a los 120 kilos cuando antes, en el mismo galpón, que antes podíamos lograr 105 o 110 kilos. Y esa rentabilidad adicional que estamos logrando es excelente. Es una ecuación muy buena. Uno de los efectos indeseados de los avances genéticos en las cerdas reproductoras hiperprolíficas es el bajo peso al nacimiento. La nutrición de las madres y el correcto manejo de la alimentación tiene un impacto directo sobre el peso de los lechones al nacimiento y por lo tanto en el resto de su vida productiva. Estamos en una etapa donde por ahí estamos buscando muchos animales destetados y a veces no contemplamos el peso de esos animales al destete. Nosotros en el núcleo genético estamos trabajando mucho sobre las líneas maternas con la velocidad de crecimiento del magro y obviamente trabajamos en los nacidos, en la cantidad de nacidos y en otorgar buenos destetados pero más viables. Entonces la madre, si bien va teniendo camadas que van creciendo en la cantidad de lechones, siempre son lechones que son pesados, que destetan bien, las madres son buenas lecheras y la madre es de fácil manejo. Vale decir, las líneas hiperprolíficas a veces paren muchísima cantidad, pero el esfuerzo de producción y económico para que esos lechones finalmente lleguen a hacer capones es alto. Y a veces la misma madre es difícil de manejar porque la lactancia es difícil su alimentación. En lactancia tenemos que hacer todo tipo de pautas para que consuman bien. El peso al nacer tiene básicamente y muy simple, sin complicarnos mucho, dos grandes impactos, digamos, en lo que es la productividad. Normalmente la granja porcina se mide en los kilos producidos por hembra año, ¿sí? Esos kilos producidos dependen del peso de venta y de la cantidad de lechones que destete esa hembra al año. Entonces, por un lado, en la cantidad de lechones que desteta depende de la supervivencia, por supuesto, de los lechones que nazcan, y de la supervivencia que tenga ese lechón, sobre todo esos primeros días de la maternidad, en lo cual el peso de nacimiento es fundamental, ¿sí? Y por otro lado, siguiendo más adelante, hay una infinidad de trabajo y bueno, cosas que uno ve a diario en las granjas. Ese lechón que nació chico siempre va a ser chico. Podemos hacer cosas para que no sea más chico de lo chico que puede ser, pero lo importante es tener justamente un buen peso cuando nace para que se tenga un buen desarrollo posterior, ¿no? Nuestra madre en este momento tiene un equilibrio muy bueno en la cantidad de nacidos que tienen, lo que destetan, pero a la vez la madre tiene un muy buen retorno a celo porque come muy bien en la lactancia. Entonces, finalmente por ahí, en los nacidos vivos que puedan tener algunas líneas hiperprolíficas, nosotros lo logramos con una tasa de retorno a celo rápida. Y finalmente equilibramos mucho la cantidad de los kilos de carne que producimos por madre por año, que es finalmente la ecuación. O sea, si yo tengo muchos lechones, desteto
una gran cantidad y esa hembra me cuesta que retorne a celo, finalmente son menos lechones por año o menos de kilos de carne por año. Entonces, en ese proceso de que las madres sean realmente satisfactorias en cómo se alimentan en la lactancia, que tengan un buen retorno a celo, que tengan una cantidad de lechones que es adecuada y que tengan buen peso esos lechones, creemos que es una ecuación perfecta en lo que es el desarrollo de las líneas maternas. Vamos a seguir mejorando, pero siempre con ese factor. Eso es lo que estamos buscando en las líneas de crías intensivas: la prolificidad, la viabilidad y la productividad. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa, pero también a seguir con nosotros, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar las novedades del sector farmacéutico en la producción porcina.